como tal en la división por dos cifras. Hay varios métodos para hacerla. La verdad, pues hay unos más complejos que otros, pero entonces vamos a iniciar con el más fácil, que es haciendo por múltiplos. Entonces la división, como recordamos, siempre pues tiene estas partes, perdón. Tenemos el divisor, tenemos el cociente. El divisor es el número por el cual vamos a dividir la cantidad. Tenemos el cociente, que es nuestra parte donde colocamos todos los números que van dividiendo en la cantidad que queremos dividir, en este caso el dividendo. Y pues a veces se da que cuando la división no es exacta, o sea, no nos da cero, entonces se le considera, aquí se resta, pero pues nosotros le decimos residuo. O a veces no hay residuo cuando la, la división es exacta, o sea, cuando nos da cero en el residuo. Entonces vamos a recordar eso un poco para pues tenerlo claro. Entonces, por allá Matías, llama a definir el dividendo. Dividiendo es el número que vamos a dividir la cantidad que queremos repartir en partes. Bien, entonces al momento de dividir, muchachos, es necesario tener muy presente, pues primero las tablas de multiplicar, segundo, pues saber sumar mentalmente, restar mentalmente, para que la operación sea lo más fluida posible. Si no dominamos muy bien alguna de estas técnicas, como también la multiplicación dentro de la división, pues se nos va a complicar mucho el tema de poder dividir manualmente. ¿Listo? Yo sé que hoy en día, pues todos estos aparatos nos ayudan a hacer operaciones en segundos, pero pues la idea es desarrollar la habilidad del cerebro de poder realizar operaciones lógicas básicas, como por ejemplo la matemática, en vez de recargarle todo pues al celular, porque hay veces en donde no habrá tiempo de sacar el celular y pues tendremos que hacer la operación manualmente. Entonces, A la calculadora. el dividendo, exacto, la calculadora es una ayuda, pero en las operaciones básicas la idea es que ustedes mismos la puedan dominar. Entonces, el dividendo es la cantidad general en donde vamos a dividirla, pues la cantidad que queremos repartirla en partes, tomemos como la división, llevar una parte a cada lado, eso es la división, obviamente en partes iguales, dependiendo del número que pues nos diga la división que debemos hacer la operación. ¿Listo? Por allá, Divani, divisor. ¿Quién, profe? Divani. Es el número por el que se divide o las partes de las que queremos dividir a la cantidad inicial. Bien, déjalo ahí. Entonces, divisor es el número que pues es el que nos dice en cuántas partes debemos dividir el número. Puede ser cualquier tipo de número, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Pero entonces ahí nos dice que el divisor es aquel que ayuda a indicarle a la persona que va a realizar la operación en cuántas partes se va a dividir ese número. Entonces, por un ejemplo, si yo tengo el número 1000 y pues el divisor es 2, entonces yo tengo que dividir ese 1000 en dos partes. Si yo tengo el número 1000 y el divisor en 53, entonces tengo que dividir ese número en 53 partes. Obviamente muchas de las divisiones no van a dar exactas porque pues ya requeriría operaciones decimales, pero pues eso ya es tema de otra clase, ¿listo? Por allá Joseph, cociente. Cociente es el resultado de la división o la cantidad que nos queda en cada parte. Entonces, ese es el numerito en donde ya vamos mostrando el resultado de la división, o sea, en cuántas partes me está quedando el número, ¿listo? Y por último, Wilson, el resto, bueno, o el residuo, como dicen. Ya, profe. Es la cantidad que nos sobra y que no podemos repartir. Listo.
Puede ser cualquier número, puede ser uno, 2, 3, etcétera, etcétera. Pero entonces, en muchas de las divisiones que no son exactas, acuérdense de que hay división exacta y no exacta, en las que no son exactas, pues obviamente no va a haber posibilidades de dividirlo aún más. Ya requeriría una operación decimal, pero pues nosotros estamos hasta ahora viendo divisiones a través de números naturales. O sea, nos tiene que dar un número natural y no decimal. Bueno, ¿hasta ahí todo claro? Sí, 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 señor. Bueno, Señor. entonces, eh, hay un método que pues me parece prudente verlo y es la multiplicación de divisor. Entonces, tenemos cualquier tipo de divisor y la idea es como hacerle la tabla al divisor. Digamos 53 por 1, 53 por 2, 53, hasta llegar a 9, para pues hacer la división mucho más, la más básica, ¿sí? Porque hay muchas formas de hacerlo. Pero entonces quería mostrarles esta porque pues me parece prudente saber que pues hay más de un método y pues más adelante vemos el resto. Tranquilos, no se afanen. Más adelante se va a ver el resto porque la división se va a ver en todo el año, ¿listo? Por allá Juan Manuel, ayúdame a ¿Profe, leer. la puedo leer? ¿Quién se postula, perdón? Sofía. Listo, Sofía, dale. Multiplicación de divisor. Es un método que se basa en usar la misma técnica que usamos en las divisiones de una cifra. Puede usarse para comenzar a dividir. Se trata de multiplicar el divisor con sus dos cifras para saber qué número multiplicado por el divisor se acerca a la cantidad que tenemos en el dividiendo. Vamos a ver cómo se hace como un ejemplo. Listo, entonces vamos a hacer a través de este método la división 3728 entre 25. Pero entonces, algo importante que hay que recalcar y es que el múltiplo se refiere, pues, digamos, a las tablas de multiplicación. Los múltiplos del 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Esa es la tabla del 2. Si ustedes se dan cuenta, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, así sucesivamente. Esos son los múltiplos. En la división de una cifra, pues obviamente solamente usábamos esos múltiplos, o sea, las tablas del 1 al 9, pero pues en este tipo de división ya tenemos que hacer como tal los múltiplos del número. En este caso vamos a ver cuáles serían los múltiplos de 25 hasta el número 9. Es como básicamente hacer una tabla del 25 para que me entiendan un poco mejor. ¿Sí estoy siendo claro con eso? Señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces aquí tenemos la tabla del 25, entonces es una operación normal, 1 por 25, pues 25, 2 por 25 nos da 50, 3 por 25 nos da 75 y así sucesivamente. Si se dan cuenta es hacer una tabla, vea, 25 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y por 9. Ya si ustedes quieren, pues también se puede hacer la de 25 por 10, pero generalmente pues en ese tipo de operaciones pues llega solamente hasta 9, ¿listo? Porque es lo más, como la cantidad máxima que se usaría con este número. Entonces, si nos damos cuenta, la multiplicación de estos números pues nos da 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 y 225. ¿Listo? Entonces yo sé que algunos conocen otro método para hacerla, eso está muy bien, pero entonces la más básica es esta, ¿listo? La más básica de las operaciones en división de dos cifras es esta. Hacer los múltiplos de la división y muy posiblemente de una división mucho más exacta a comparación de los otros métodos. Ya más adelante pues veremos los otros métodos que tenemos para este tipo de divisiones. Entonces, ¿hasta ahí claros los múltiplos? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, hay dos cositas importantes que debemos tener en cuenta en la división de dos cifras. Hay que estar muy pendientes de que el divisor sea menor o mayor del dividendo. Un ejemplo. Entonces,
tenemos 3.728. Como son dos cifras, yo tengo que agarrar obviamente dos cifras para poder realizar la operación. Pero entonces, ¿el 25 es mayor que 37 o es menor? Sí. Es menor. Es menor, ¿cierto? Entonces no necesito agarrar más numeritos porque el número es menor. Recordemos que la división siempre se hace es cuando el dividendo es menor que el divisor. Cuando es mayor el divisor que el dividendo, entonces nos toca agarrar otra cifra. Entonces acá tenemos un ejemplo, nos dice, cogemos dos cifras porque el divisor no tiene dos cifras, porque el divisor tiene dos cifras, perdón. Como el 37 es mayor que el 25, mírenlo acá, no necesitamos coger otra cifra más. Pero pasa a veces en otras divisiones en donde el 25, o sea, en este caso el divisor, es mayor que el dividendo. Por ejemplo, si yo tengo aquí 12 nomás, ¿es mayor o menor? Es mayor el divisor. Es mayor el divisor, ¿cierto? Entonces, yo tengo que hacer más grande el dividendo para poder dividir con el divisor. Entonces, tomo otra cifra. Tomo tres cifras, ¿listo? Ya les explico cómo va a ser la operación cuando se toman las tres cifras. Entonces aquí cogemos tres cifras porque el 12 es más pequeño que el 25. Entonces tenemos que agarrar 122. ¿Listo? Entonces hay que estar muy atentos a eso cuando el dividendo es mayor que el divisor o cuando es menor que el divisor. Porque dependiendo de eso, pues la operación cambia. Bueno, ¿hasta ahí claro? Sí, señor. Bueno, muchachos. Entonces vamos a ver cómo funciona con este método de los múltiplos. Resulta que pues aquí nos dice, por allá Juan Manuel, ayúdame a leer el primer cuadrito blanco. Buscar en la tabla del divisor el número que se acerque más a las cifras del dividendo seleccionado sin pasarnos y colocar el número correspondiente en el cociente. Bien, entonces vamos a nuestra tabla del 25 que acabamos de hacer. Acá ya nos la muestra la primera. Entonces, 25 en 37, ¿cuántas veces estaría? Una vez, Exacto, porque si yo pongo dos veces, 2 por 25 me da 50. Acuérdense que es dos veces sumar 25. Entonces 25 y 25 me da 50. Me paso porque 37 es menor. Entonces yo busco un número menor en mi tabla. Entonces en este caso sería el 25 por 1. 25 por 1, 25. A 37, ¿cuánto nos sobra? ¿O cuánto nos faltaría? 12, profe. Listo. Entonces aquí leemos, aquí vamos a leer. Cogemos el 1 porque 25 por 1 es igual a 25, lo más cercano a 37 sin pasarnos. Entonces en la división de dos cifras es siempre sin pasarse, ¿listo? Lo más cercano. Cuando 25 por 2 es igual a 50, pues obviamente supera el número del divisor. Lo que hacemos es, obviamente, acercarnos con el 25. Por allá, Laurita, ayúdame a leer el siguiente. Multiplicar por el consciente y restar el resultado a la cantidad seleccionada en el dividendo. Listo. Entonces, como por allá dijeron, es 12, pero ¿cómo sabemos que es 12? Resulta que las operaciones que se manejan en la división es obviamente la multiplicación, la resta y la suma. Entonces hay que tener muy presente ese tipo de operaciones. Entonces yo multiplico 25 por 1, me da 25. Para llegar a 37, pues obviamente menos 37 faltarían 12. Entonces yo hago una resta, le resto ese 25 al 37 y coloco pues lo que me sobre de esa resta. Entonces en este caso sería 12. Aquí nos dice, el resultado al multiplicar 25 por 1 es 25 y se lo restamos al 37. Entonces se hace una resta. Nos da 12. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Sí, señor.
Bueno, Sí, señor profe. entonces vamos a la siguiente parte. Por allá, Leonardo, ayúdame a leer el cuadrito. ¿Cuál, profe? Este, El sí, el primero, busco bajar la siguiente cifra. bajar la siguiente cifra y buscar en la tabla que hablamos, hecho del divisor, la cita más cercana a a la cantidad que nos queda sin pasarnos. Sin pasarnos. Muy bien. Entonces, ya hicimos la operación, ya tenemos este 12. Esta operación ya la hicimos. Entonces, bajamos el siguiente, que es el número 2. Y en la tabla que hicimos del 25, vamos a buscar qué número se acerca a este 122. El Entonces, 100. aquí nos muestra que 25 por 4 es igual a 100, porque pues ya 25 por 5 se pasa. Entonces, tocaría uno menor al 122. Entonces, aquí colocamos, obviamente, bajamos el 2, es una operación muy parecida a la de la primera cifra. Bajamos el número 2 y pues ya hacemos la operación sobre el 122. ¿Listo? Joseph, ayúdame al siguiente cuadro. Poner la cifra correspondiente en el cociente, multiplicar de nuevo por el divisor y restar resultado al dividendo. Bien, entonces aquí lo tenemos, el 4. 4 por 25 nos da 100. Para llegar a 122, pues tenemos que le restamos 100 a 22 y nos sobran 22, ¿listo? Entonces, ¿qué va a seguir? Yo continúo bajando mis cifras hasta que ya no haya ninguna. Ya entonces sería el número 228. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Entonces, esperen, lo paso. Listo. Aquí ya tenemos la parte final. Ahora, muchachos, por allá, Nisi está. Nisi. Sí. Listo, Nisi, ayúdame a leer el último cuadrito. Listo. Baja la cifra siguiente y repetir todo el proceso. Buscan en la tabla busca en la tabla la cantidad multiplicada y resta. Muy bien, entonces buscamos en nuestra tabla el 25 porque el número se acerca al 228. Entonces nos dice que sería el 9. 9 por 25, pues 225. A 228, pues me sobran 3. ¿Listo? Y pues aquí sería el 9. 149 sería nuestra división. Esta es una división, pues es un método muy sencillo. Puede parecer un poco tedioso realizar la tabla, pero pues la división da más exacta a comparación. Yo no sé si algunos ya saben este método en donde yo agarro 25 entre 37, bueno, 2 en 37 y después el Sí, 5. profe, yo la sé. Ese método es un poco más complejo porque obviamente hay que tener operaciones mentales más conformadas, pero ese lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Profe, Porque yo ya pues, la, lo, la idea es que lo vayamos empezando desde lo más pequeñito a lo más complejo, ¿listo? yo ya lo hago, profe. Yo sé que ya hay unos que lo hacen porque pues no todos vienen de los años anteriores, hay unos que ya llegaron este año al colegio, entonces ya tienen buenas bases y eso es bueno porque pues puede apoyar el proceso también cuando estemos en ese tema, ¿listo? Oiga, Entonces, profesor, falta la muchachos, prueba. Falta la prueba. ¿hasta ahí todo bien? Sí, señor profe. Bueno, Juan Manuel, ¿por qué no es necesario hacer la prueba? Porque es que con este método tú haces prácticamente todo manual, o sea, haces la tabla del número y obviamente no habría ningún error porque tú te basas en la tabla del número. En la prueba que tú me preguntas es para el método que pues tú debes conocer que ya es más tedioso. Por ejemplo, cuando ya se toma el 25 en 37, pero pues se hace 2 en 37 y después se multiplica el dividendo por 5 y tiene que llegar a una cercanía. Bueno, eso ya no los voy a confundir con eso. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí Sí, algo, hasta ahí ese algo bien? método que ya es grande. ¿Hasta ahí todo bien?
Sí, señor. Señor. Entonces, muchachos, el día de hoy pues la clase es cortica porque pues es un tema que teníamos pendiente, pero entonces les dejo estos ejercicios para que los resuelvan con el método que yo les acabo de mostrar para ver que sí se está aplicando lo visto el día de hoy. Entonces, muchachos, la idea es enviarlo antes del lunes 8 de junio. Eh, indispensable, pues, ver que yo observen el ejercicio que hicieron la tabla de cada número, o sea, la tabla del 35, del 56, del 44, del 28, ¿listo? Pues, ¿se pueden hacer otros métodos? Eh, no te aconsejo porque pues la idea es ir despacio. Si quieres, bueno, si quieres, haz el método que conoces, pero pues igual, hay que hacer las tablitas, ¿listo? Del 35, del 56, del 44, del 28. Bueno, preguntas, inquietudes acerca de ello. No, señor. Bueno, entonces ahí copien la tareita. Es sencillita, no es nada complejo. Igual muy importante lo de los múltiplos porque va a ser tema de la próxima clase. Los múltiplos de los números, ¿listo? Entonces es muy importante eso. Espera, profe, copio. Se dice copio, Brady. Copio, ¿vale? Señor. Profe, yo lo copié. Perfecto.